Bienvenidos a nuestro podcast sobre la revolución científica del siglo XVI. Hoy exploraremos los cambios paradigmáticos que marcaron esta época, la influencia de figuras clave como Galileo Galilei, Johannes Kepler y Nicolás Copérnico, así como los elementos que moldearon el pensamiento científico. Además, nos sumergiremos en la compleja interacción entre la Iglesia, la monarquía, las instituciones académicas y los movimientos filosóficos que caracterizaron a este fascinante periodo. Nuestros invitados especiales en el podcast de hoy son Sara Robles, Ruy Villarreal, Mariam Dufo, Ana Pau Rangel y Moira El Jure. Personas que son historiadores grandemente reconocidos, provenientes de la Academia NCH, también conocida como NC History. Comenzaremos este podcast con el contexto histórico de este tema tan interesante, introducido por Ruy Villarreal. Así que Ruy, ¿nos haría usted el gran favor de introducirnos a nosotros y a la audiencia en general a la revolución científica del siglo XVI? Claro que sí, Asher, muy amable, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Me aseguraré de resumir la información lo mejor posible para que los demás invitados puedan abarcar el tema con más tranquilidad y sobre todo claridad. Por si no fuera ya demasiado obvio, esta revolución comenzó en el siglo XVI. En este mismo siglo, la humanidad experimentó una transformación en la comprensión del mundo. Ahora, se rompieron barreras entre tradición, cultura, conocimiento y desafió muchos estereotipos, impuestos principalmente por la Iglesia Católica. Surgieron ideas neoplatónicas destacando la importancia de la razón y la mente en la comprensión del universo. Este cambio también se reflejó en la expresión artística, rompiendo la barrera entre lo culto y lo cultural. Según mis conocimientos, la historiadora Sara nos puede contar datos muy interesantes sobre los científicos más reconocidos del siglo XVI, entonces yo estaría más que encantado de escucharla. Pienso lo mismo, Ruy. Entonces, Sara, esperamos que puedas compartir tus conocimientos con todos nosotros. Claro que sí, y con mucho gusto. Me parece casi imposible que la audiencia de este podcast no haya escuchado aunque sea el nombre de estos científicos, pero por supuesto que aún así mencionaré sus nombres para poder dar una buena explicación de lo que hicieron. Galileo Galilei, Johannes Kepler y Nicolás Copérnico fueron eruditos fundamentales en la revolución científica. Galileo, con su telescopio, revolucionó la observación astronómica. Kepler formuló las leyes del movimiento planetario, mientras que Copérnico desafió la visión geocéntrica, colocando al Sol en el centro del sistema solar. Muy interesante, ¿no? Cada uno aportó cosas diferentes, y gracias a estos descubrimientos, ahora tenemos muchos más recursos para nuestros compañeros científicos. Ahora que lo pienso un poco, Moira también sabe mucho sobre estos científicos tan reconocidos. Eso es muy cierto. ¿Sabían que Galileo Galilei formuló las primeras leyes del movimiento y fue pionero en la metodología experimental? ¡Wow! Además, Galileo se centraba en validar y observar hechos a través de experimentos. Por eso mismo lo nombraron el padre de la ciencia moderna. Por ejemplo, creó un plano inclinado para estudiar el movimiento de los cuerpos y aparte, como ya lo había mencionado Sara, creó un telescopio. Vaya, esto me lleva a pensar en Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco del siglo XVI. Él postuló la teoría heliocéntrica, donde la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol. ¿Sabías que enfrentó resistencia inicial por parte de la Iglesia y la tradición aristotélica? Sí, es cierto. Aunque Copérnico falleció en 1543, su visión sentó las bases para la revolución científica. Influenció a figuras como Galileo Galilei y Johannes Kepler. Por cierto, ¿conoces a Johannes Kepler? Claro, Kepler, el astrónomo y matemático alemán de los siglos XVI y XVII. Fue crucial en esta revolución científica. Desarrolló las leyes de Kepler, que describen el movimiento planetario con precisión. Sus leyes sentaron las bases para la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Increíble. ¿Sabías que Kepler también contribuyó al campo de la óptica y dejó un legado duradero en la ciencia? Realmente, estos científicos cambiaron la forma en que percibimos el cosmos. ¡Wow! De verdad que si no fuera porque esta conversación tiene contexto, probablemente la audiencia estaría muy confundida. Qué gran pasión la que tienen ustedes por la ciencia y la historia. Es verdaderamente admirable. Y bueno, Kepler esto, Galileo lo otro. Ahora es momento de que nos adentremos en la causa de todo esto y la influencia de estos científicos. Aparte de la que ya tenían proveniente de sus antepasados, por supuesto. Díganos usted, señorita Mariam, que ha llegado algo callada. Muchos de los oyentes de este podcast saben que usted es muy sabia. Entonces, por favor, comparta sus conocimientos con nosotros. Solo estaba escuchando muy atentamente. Realmente la información de todos aquí me parece muy interesante y especialmente relevante para tener una buena comprensión de este siglo tan cautivador.
Pero bueno, sin más preámbulos, les platico un poquito sobre los elementos de influencia de este siglo. Factores como el Renacimiento, la Reforma Protestante, avances tecnológicos y descubrimientos geográficos iniciaron las actividades científicas. El mecenazgo real y noble, las academias científicas y las perspectivas religiosas y filosóficas jugaron roles cruciales en este contexto. La religión de verdad era algo a lo que tener miedo en esa época por la gran influencia que tenía. Hablando de la religión, Ana Pau sí que sabe de ella, así que no sería una mala idea profundizar en el tema con ella. Con mucho gusto. Este tema tuvo una gran influencia en el siglo XVI y es muy importante que hablemos de ello. Bueno, pues la Iglesia Católica, a través de la Inquisición, supervisaba la ortodoxia religiosa. La Contrarreforma buscaba fortalecer la posición de la Iglesia. Este contexto generó tensiones con las nuevas ideas científicas, como las defendidas por Copérnico, que desafiaban interpretaciones bíblicas tradicionales. La religión es algo muy interesante, claro que sí, pero me gustaría seguir hablando de otros elementos de influencia en esta época. Tal vez pueda haber algunas otras cosas que hayan faltado en las cuales hay interés en parte de nuestra audiencia. Sería un gusto para mí seguir hablando de este tema. Me alegra que estés interesada y espero que los demás lo estén también. En el corazón del siglo XVI, el Renacimiento y el humanismo guiaron a los científicos hacia un renacimiento cultural. Los humanistas, sedientos de conocimiento, recuperaron obras clásicas, reviviendo el interés por la ciencia y la filosofía. ¡Ay! ¿Y cómo olvidar a Johannes Gutenberg? Johannes Gutenberg cambió el juego con la invención de la imprenta, permitiendo la difusión masiva de conocimientos. Las herramientas científicas mejoraron facilitando experimentos precisos y resultados confiables. Ahora entra la geografía. Esta ciencia tiene mucho que ver con la historia, aunque muchos piensan que solo se trata de mapas. Los intrépidos viajes de exploración liderados por Colón y Magallanes implementaron horizontes que desvelaron nuevas tierras y culturas. Esto inspiró la observación y el estudio de la naturaleza. Ahora, volviendo a la religión, me parece muy importante no dejar a la Reforma Protestante fuera de mi explicación. La Reforma Protestante desafió la autoridad de la Iglesia, abriendo las puertas a diversas ideas y perspectivas. Este cambio fomentó un ambiente intelectual mucho más abierto. Estos elementos colectivos crearon un entorno principal para la revolución científica del siglo XVI, marcando el inicio de una nueva era que resonaría a través de los siglos, y este podcast es solo una comprobación de ello. Siento que me falta algo. Pues claro, la invención de la filosofía. ¿Cómo podría olvidarlo? Rui, yo sé que tú sabes mucho de este tema. Date. Muchas gracias. Me halagas, Marian, de verdad. Sería un gusto para mí hablar de un contexto un poco más filosófico sobre esta época, pero creo que Asher debe saber y creo que te interesaría mucho este tema. Pues estás en lo correcto, Rui. Efectivamente, considero que muestro un gran interés en este tema en particular de la revolución científica del siglo XVI. Opino que hablemos primero del humanismo, una filosofía que celebraba el conocimiento y la exploración. Esto realmente influyó en la mentalidad del siglo XVI, ¿verdad o no, Rui? Pues es verdadero, por supuesto. El humanismo despertó un interés renovado por la ciencia y la investigación que cambió la forma de la sociedad y cómo percibían el conocimiento. Pero no podemos ignorar el escepticismo, un movimiento filosófico que desafiaba las creencias establecidas. ¿Cómo afectó esto a la investigación científica? El escepticismo incitó a los científicos a cuestionar ideas preconcebidas y a adoptar una mentalidad más crítica en sus investigaciones, y catalizó el pensamiento innovador de la gente. Y todo esto puede ser considerado como algo que sentó las bases para la posterior revolución científica, también en términos de filosofía. Y sin lugar a dudas, esta combinación de factores creó el terreno fértil para todos los científicos del siglo XVI, que desarrollaron nuevas ideas, marcando el inicio de la revolución científica, sin ninguna duda. Y ahí lo tienen, querida audiencia, la sabiduría de todos estos grandes historiadores, inculcada en un podcast. Muy interesante, ¿no? Continuemos con los experimentos más relevantes de este siglo con Ana Pau, quien últimamente ha estado muy interesada en el estudio de muchos de los artefactos e invenciones del siglo XVI. Esa es una de las causas por las cuales fue invitada a este podcast, por supuesto.
¿Sabes? Es muy divertido como historiadora no solamente explorar los hechos, sino también ciertos objetos y formas de experimentar a raíz de descubrimientos del pasado, si es posible. Para mí los experimentos e inventos que me han parecido más interesantes han sido las observaciones astronómicas de Galileo con el telescopio y su famoso, aunque discutido, experimento desde la Torre de Pisa. Estos experimentos desafiaron las creencias pasadas ya establecidas y... hablando de Galileo, ahora que lo pienso, me parecería importante mencionar que él fue uno de los valientes que se atrevieron a desafiar los conocimientos que iban de acuerdo a la visión tradicional, la cual era sumamente apoyada por la Iglesia en el siglo XVI. ¡Ay no! Imagínense ser perseguido por la Iglesia solamente por querer hacer aportes a algo tan interesante y enriquecedor en el aprendizaje como la ciencia. De verdad, Galileo es un personaje muy admirable en la historia. Ya hasta perdí la cantidad de veces que ha sido mencionado en este podcast. Bueno, ya para concluir mi enorme discurso sobre todo esto de los experimentos y descubrimientos, destacaron la importancia de la curiosidad y la prueba de la ciencia. Bueno, pues tengo que decir que sí que hemos mencionado a Galileo mucho, pero eso está bien, porque en este podcast queremos que cada uno de nuestros invitados aporten lo que quieran, para que nuestra audiencia pueda tener todo tipo de perspectivas y puntos de vista sobre el tema que les interesa. Y si el caso fuera que no les interesara, ¿por qué estarían escuchando este podcast? Sería algo ilógico en mi opinión. Y bueno, finalmente, para ya concluir este episodio del podcast, exploraremos cómo los resultados científicos de esta época influyeron en la geografía, una ciencia que evolucionó desde descripciones de la Tierra hacia disciplinas más matemáticas y físico-matemáticas, junto a nuestra historiadora Sara. Pues bueno, ya para cerrar me gustaría explicar más a fondo estos temas que acabas de mencionar, Ash. Bueno, pues empezaré por la geografía. Esta tenía una evolución compleja, estando ligada a las matemáticas y la descripción de la Tierra y sus habitantes. Bernard Barenio, en 1650, la definió como una ciencia matemática mixta que explica las propiedades de la Tierra en términos de cantidad, figura, situación, movimientos celestes y otras propiedades generales. Ahora, me voy al tema de las matemáticas mixtas, las cuales, aunque no lo crean, tienen mucho que ver. Las matemáticas mixtas, según el padre Tomás Vicente Tosca, consideraban la cantidad asociada con algún aspecto sensible, siendo consideradas también ciencias físico-matemáticas. Regresando más en específico a la geografía, me parece importante mencionar a Barenio, quien dividió la geografía en general y especial o universal y particular. La primera consideraba la Tierra en su conjunto, mientras que la segunda se enfocaba en regiones específicas. Esta división persistió hasta el siglo XX. Muchas gracias por tus palabras, Sara, y también a todos los demás invitados que nos proporcionaron toda la información necesaria para entender con claridad la revolución científica del siglo XVI. Así concluye nuestro viaje por la revolución científica del siglo XVI, desde las teorías heliocéntricas hasta los experimentos desafiantes. Este periodo dejó un legado duradero en la historia de la ciencia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega de nuestro podcast científico.